¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por las 10 claves que van a hacer que puedas crear formaciones memorables, que todo el mundo recuerde? Hoy te traigo las 10 claves que yo aplico en las mías, tras más de 15 años formándome como consultor, como formador o como speaker y formando a más de 1500 personas. La primera de las claves es pensar en habilitar a los demás y no en enseñarles cuánto sabes tú. Habilita a otros o a otras personas a hacer cosas que antes no pudieran hacer de la misma manera. Piensa que ellos son los protagonistas de la historia. El foco tiene que estar en ellos y no en ti. Respeta sus puntos de partida, qué sabe cada uno y cuál es su capacidad real de crecimiento. Porque el objetivo no es sacar un conocimiento homogéneo, sino que ellos eleven su nivel. Y para eso es imprescindible que les hagas sentir seguros. Piensa que una formación debería ser un espacio seguro donde la gente que venga, los asistentes, puedan experimentar y hacerlo sin miedo a ser enjuiciados. La clave 2 es crear experiencias memorables, que sean recordadas, y recordadas para bien. Asegúrate que la gente recuerda la formación, y para ello a mí me ayuda mucho trabajar con problemas reales de los asistentes. Incluso también favorece a que ellos generen vínculos entre ellos y registra de alguna manera que puedas material que les puedas entregar y les sirva de anclaje, de recuerdo de lo que ha pasado. Y eso puede ser la grabación de una videoconferencia si lo haces online, puede ser que grabes simplemente las conversaciones con una sencilla grabadora o con un móvil, o que hagas una recopilación de fotografías del material generado si es todo presencial, para que luego se lo puedas enviar con algunos tips y ellos continuamente vuelvan una y otra vez a la formación. Clave número 3. Maneja bien la energía de los asistentes. Está demostrado que 45 minutos es el tiempo medio en el que dejamos de prestar atención. ¿Por qué? Porque nos saturamos, porque nuestra cabeza se cansa. Entonces, te invito a que dejes siempre tiempo suficiente para que la cabeza repose, el cerebro asiente información y de alguna manera que se enfríe. Prepara a tus asistentes, prepara sus cabezas para la siguiente parte. Yo lo suelo trabajar en iteraciones, en ciclos de 1 hora de trabajo en el que tenemos unos 50 minutos de trabajo y 10 de descanso. Piensa una cosa, la formación la tienes que terminar agotado o agotada tú, no los alumnos. Lo ideal es que ellos puedan seguir con su vida porque seguirán dándole vueltas a las cosas que han aprendido, pero necesitan de nuevo enfriarse. Ahora, si les sacas agotados, probablemente tarden mucho más tiempo en volver a acercarse a lo que habéis estado viviendo, a lo que deberían aprender, a lo que les va a habilitar a ellos a hacer las cosas de mejor manera. Y cuanto más tiempo pase desde la formación hasta que quieran retomarlo, más cosas habrán olvidado. Clave número 4. Gestiona bien el contenido y el tiempo. Trata de crear un hilo conductor para todos los elementos que pongas en juego dentro de la formación, para todas las estaciones por las que quieras pasar. Piensa que tú lo que estás haciendo es diseñar el recorrido, poner las vías de un tren que tiene que pasar por diferentes lugares. Piensa también qué contenido es prescindible y cuál no. Cuál de ese prescindible, cuál puedes dejar fuera o incluso cuál te puedes llevar a otro formato. Porque en el momento en el que te vayas quedando mal de tiempo, podrás tomar mejores decisiones sin que se vea comprometida la integridad de la formación. Y en este caso, si vas mal de tiempo, es muy común que yo me he encontrado con muchas personas que dicen uy, qué mal voy de tiempo, uy, qué mal vamos, tengo que apretar aquí. Ese tipo de cosas no hace falta que las cuentes, a los alumnos no les interesa. De hecho, lo único que puedes hacer con eso es hacerles mal a ellos y hacerte mal a ti. No les hagas partícipes de los problemas que pueda haber o de los errores de diseño o de gestión del tiempo. Da igual, adáptate y hazlo mostrando seguridad. Demuestra que tienes el control de todo lo que está pasando. Clave número 5. Define objetivos de aprendizaje o de habilitación. Igual te ayuda el formato que el asistente aprenda a,
o que el asistente sea capaz de resolver lo que sea. Y trata de darle siempre, antes de generar el contenido de la formación o de la experiencia, enfoca bien los objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que te gustaría que la gente pudiera hacer a continuación? Y una vez que tengan los objetivos claros, empieza a añadirle contenido a la formación. La pregunta es, ¿qué quiero conseguir? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo lo voy a conseguir? Fíjate una cosa, si salen muchos objetivos, es probable que lo que te esté pasando es que seas demasiado ambicioso o ambiciosa. Igual te conviene rebajar un poco las expectativas o seleccionar mejor cuáles son los objetivos primarios que quieres conseguir y luego algunos de los secundarios que se pueden dar o que no. La clave número 6 es aplicar conocimiento explícito e implícito. En el caso del explícito, haz conscientes a los alumnos, a los asistentes a tu formación, de qué es lo que vais a ver, qué es lo que vais a trabajar, para que ellos ya se vayan haciendo una idea, un mapa de cuál va a ser todo el territorio que vais a explorar. Pero probablemente haya otros elementos, como por ejemplo estos tips que tú puedes utilizar en tus formaciones, cómo lo diseñas, u otras cosas que vayas a poner en juego que no hagas explícito hasta, por ejemplo, el final. Donde tú puedas decir, como cuando ves una película y al final pues te cuentan algunas tramas secundarias que no has visto, o algunas motivaciones, o lecturas quizá que puedan ser ambiguas y te las clarifiquen desde el punto de vista del director de la película, del guionista, de quien inventa la historia, etc. Clave 7. Hazles entrar poco a poco en el juego. Es la primera regla de la gamificación. Haz que el jugador tenga fácil entrar en el juego. Yo aquí te invito a que pienses en ir siempre de menos a más, de lo más fácil a lo más complejo. Utiliza ejercicios sencillos al principio para que se acerquen a la materia, a las herramientas y a la dinámica grupal, si es que es una formación grupal, que es lo más habitual, ¿vale? Piensa eso, a cómo podemos hacer fácil que la gente se acerque a la materia, a las herramientas y a la dinámica grupal, porque son 3 dimensiones que van a aportar siempre complejidad a la experiencia. Clave número 8. Define el inicio y el final del camino, y esto no es trivial. Piensa una cosa, ¿dónde empieza y cómo empieza la experiencia formativa? ¿Serán las mismas sesiones de formación o habrá algo antes y algo después? Porque esto es importante, estamos hablando de cuál va a ser el camino que va a recorrer tu cliente, el camino que van a recorrer las personas que se formen contigo. Y para recorrer un camino tenemos que entender dónde empieza y dónde termina, porque esa va a ser la experiencia global. Hay personas que se centran solamente en las sesiones de formación, pero es que hay mucho trabajo antes y también hay mucho trabajo después. Aquí te diría incluso que pienses también en diferentes alternativas para trabajar cada etapa del camino. Puede ser que algunas etapas iniciales las puedas manejar de forma asíncrona, de manera que tú mandes materiales para que se vayan adentrando un poco. Incluso, fíjate, la forma en la que te comunicas con los alumnos es parte de la experiencia. Quizá ahí también puedas incluso aplicar estos tips. Por ejemplo, si tienes que mandar un email, no mandes el típico email grande, aburrido, pesado, que no va a leer nadie. Quizás es más interesante que apliques algunas reglas de escritura creativa para ese correo, o que hagas un correo muy corto y muy conciso de toma material para que veas hoy, ¡pum! O eso, que se lo hagas divertido, pero siempre piensa en cómo recibirías tú un email que leas sí o sí. Clave número 9. ¿Cómo manejar el feedback? Ese gran desconocido. Aquí te voy a invitar a que evites pedir feedback genérico. Eso de que acabe la formación y digas, ¿me das feedback? Te va a ayudar muy poco y va a ayudar muy poco también al asistente, a la persona que hayas recorrido ese camino contigo. Para eso, yo lo que hago siempre es escribir las preguntas, me las escribo en papel, las preguntas a las que quiero dar respuesta, sobre los temas sobre los que me gustaría indagar, que puede ser sobre
cómo vive cada uno la experiencia, qué cosas aprende, bueno, pues en qué cosas tú como profesor o como profesora, como formador o formadora, has podido ser diferencial incluso para esa persona. No lo sé, la curiosidad es propia de cada uno. Así que aquí te invito a que tú entiendas, en primera instancia, qué te despierta a ti curiosidad, sobre qué aspectos te gustaría preguntarle a la gente. Escríbelo y dale forma. Luego, antes de pedir feedback, sobre todo al inicio de la experiencia formativa, avisa a la gente sobre qué cuestiones les vas a preguntar. ¿Para qué? Para que estén atentos. Nada más. No es una cuestión de condicionar la opinión, sino es una cuestión de condicionar la atención. Porque es posible, es altamente probable de hecho, que tú les quieras preguntar por cosas que les hayan pasado inadvertidas. Entonces, la calidad de la información que vas a tener va a ser muy baja. ¿Quieres maximizarla? Hazles conscientes de que les vas a preguntar sobre algunas cosas para que la gente esté muy atenta. Y por último, te diría que elijas muy bien si vas a pedir feedback en caliente o si lo vas a hacer en frío. En caliente es allí mismo y eso, bueno, pues tiene una serie de contrapartidas. Está muy bien porque coges la temperatura del momento y eso es muy útil, pero no para todo tipo de feedback. Piensa que también la gente necesita todavía que se asienten algunas cosas, que se cierre el camino y para eso tienes que dejar que pase un poquito de tiempo. Entonces, es posible que necesites dejar pues, que pase una semana o que pasen 2 semanas para pedirles ese feedback. Y ahí tendrás también que elegir cuál va a ser el medio o el canal que vas a utilizar. Pues si va a ser un formulario, si les vas a pedir que te manden un vídeo o vas a sentarte con ellos directamente a hablar de alguna manera. La 10ª y última clave, para mí es la más importante, es muéstrate siempre tú mismo o tú misma. Sé genuino o genuina. Juega con lo que sabes y no tengas miedo de decir, de asumir las cosas que no sabes, las preguntas que tú no puedes responder hoy. Porque si te quieres marcar un triple, lo más probable es que hagas un lanzamiento desde tu lado del campo y que no encestes. Y eso se nota. Y cuando se nota, evidentemente genera desconfianza en los demás, porque quizá les impide diferenciar entre otros triples que te hayas querido marcar. Así que sé siempre claro, sé clara con las cosas que sabes y con las cosas que no sabes, porque no tenemos por qué saberlo absolutamente todo. Saca tu personalidad, saca esa parte que te hace especial, que te hace diferente a los demás. Y no tienes que ser muy diferente, pero sí que seguramente tienes algo que otros no tienen. Sácalo a jugar, porque la gente lo va a agradecer y lo va a apreciar. Y por último, quisiera invitarte siempre a que consideres cumplir los compromisos que adquieres. Es decir, si tú avanzas que vais a trabajar un tema, trabájalo. Si adviertes que vas a dejar a la gente el tiempo suficiente para que lo asimilen, hazlo. Y hazlo dentro de una coherencia específica. Si tú, por ejemplo, hay algo que no sabes pero te comprometes a resolver, resuélvelo. No lo dejes pasar y que no se te olvide. Esto te ayudará también a trasladar una imagen tuya de calidad, de confianza, para que los alumnos que has tenido te recuerden como ese profesor o esa profesora que has tenido en el colegio o en la universidad, a quien siempre recordarás. Espero que apliques estos 10 tips. Lo que sí te puedo decir es que si los aplicas a rajatabla, la gente te recordará y recordará tus formaciones. Lo recordará siempre. ¿Por qué? Porque les vas a ayudar a que resuelvan problemas que antes no sabían resolver de esta manera y lo van a hacer divirtiéndose. Lo van a hacer de una forma creativa. Lo van a hacer de una manera divertida. Y además, hablarán de ello.